El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre diciéndole: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Bueno, hermano, vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a hablar la forma de identificar o de apreciar a Jesús, que me califica también a mí como cristiano. Y quiero hablar esta mañana de esta semana, hermanos. Creo que ustedes notaron que no estuvimos aquí pendientes. Estamos en la Asamblea Distrital de Pastores. Escuché una reflexión de este texto. Solo quien hizo alusión al texto y me llevó a reflexionar, y quiero compartirles esta mañana este pensamiento. Allí en ese capítulo, algo que debe llevarnos a reflexionar y a identificar cómo apreciamos o qué sentido le damos nosotros a Cristo en nuestra vida. Es decir, cuál es la visión que tenemos de Cristo. ¿Cómo lo identificamos en nuestra vida? Ese capítulo nos muestra una escena donde realmente podemos identificar dos tipos de hombres
que seguían a Jesús. Como hoy se nos puede mostrar y podemos identificar a través del texto dos visiones distintas de los que asistimos a la iglesia, a un culto como este. Dos visiones distintas. Y hay aquí quien entiende y percibe e identifica a Jesús como su maestro. Y hay también aquí quien identifica a Jesús como su Señor. Entonces quiero hacer énfasis en esas dos palabras en estos minutos que tenemos, para que podamos en nuestra vida hacer una reflexión acerca de ello. Hay una palabra, creo que le subieron, yo creo que si le bajamos para quitarle el eco, mejor. Hay una palabra, es la palabra Torá, que se traduce también ley, y no solo significa ley, sino que también significa enseñanza. Y también significa enseñando. Entonces, dependiendo del contexto, puede ser traducida también como maestro. Las hermanos James. La labor de enseñanza era una responsabilidad del sacerdote. En el contexto del Antiguo Testamento, se llamó a los sacerdotes, en este caso parte del orden levítico, y Levíticos capítulo 10, verso 11 dice: tú y tus hijos, fue lo que se le dijo a Aarón, tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Eso nos habla de una diferencia que había entre quien debía enseñar la palabra y quien debía llevar la palabra a una práctica diaria, cuya conducta debía ser diferente de todos los demás, como lo es la conducta del cristiano hoy por hoy. Entonces, ¿para qué se guardarían? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Por eso el cristiano debe guardarse, debe guardar una diferencia. Hay una diferencia muy grande entre el cristiano y el inconverso. Y es que somos llamados nosotros a poder discernir entre lo santo y lo profano, por eso del cuidado, y entre lo inmundo y lo limpio. Y le dice: para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Para eso serían apartados, para eso serían separados. Entonces, eran los maestros que enseñaban la ley al pueblo, o la Torá. Entonces, la capacidad de enseñar o de ser maestro se relaciona, en este caso, con el Espíritu Santo. Como puede verse, miramos también en Éxodo capítulo 35, cuando se hace la escogencia o el llamamiento de esa familia
de Bezaleel, que el Espíritu Santo les dotó de una capacidad impresionante para los artes, para esa función artística que se necesitaba entre el pueblo. Y dice que Él les dotó, verso 34, verso 30 del capítulo 35 en adelante, habla de todos los artes en los cuales el Espíritu Santo les dotó de conocimiento, de sabiduría, de destreza. El verso 31, y dice, en sabiduría, el verso 30, verso 32, perdón, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, puso en su corazón, dice, que fue de enseñar, el que pueda enseñar. En el Nuevo Testamento aparece una palabra didáscalos, o didascalia, que habla de enseñanza, o se refiere a un maestro. Entonces Jesús era llamado maestro. La Biblia menciona que el capítulo 8 de San Mateo, el verso 19, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Capítulo 9, verso 11, dice que cuando le vieron los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? San Marcos capítulo 4, verso 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, hablando de Jesús, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El verso 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Lucas capítulo 7, verso 40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. O sea que muchos personajes lo reconocieron como maestro. Y por allá en San Juan capítulo 11, ustedes recuerdan cuando llegó Jesús a la casa de Marta y María, donde su amigo Lázaro, el verso 28 dice que fueron y llamaron a María y a su hermana diciéndoles en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y esto pasó en el siglo I antes de Cristo. Un famoso erudito llamado Simeón Ben Shetat creó las primeras escuelas elementales de Jerusalén. Y los maestros, dice, enseñaban desde una silla, mientras que los discípulos se sentaban en el piso. Pero Jesús, con unas palabras muy certeras, hablándole a sus discípulos, hablándole a la multitud, en San Juan capítulo 13, verso 13, le dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero recomendaba a sus discípulos que evitaran la vanidad de los fariseos, que buscaban que se les llamara maestros. Ese fue un llamado que Jesús hizo a sus discípulos.
pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois sus hermanos. Entonces, hubo algo que hizo que la enseñanza, o muchas cosas, pero pudiéramos decir que el espíritu de la enseñanza que daba Jesús hizo que fuera reconocido como el gran maestro. Una enseñanza eficaz, una enseñanza extraordinaria, como lo es hoy para todos nosotros. Jesús es reconocido como maestro. Entonces, aunque los líderes religiosos del judaísmo no eran sinceros cuando se dirigían a Jesucristo como maestro o como ese didáscalos, Él tuvo el reconocimiento tanto de los creyentes como de los no creyentes de aquella época, como lo puede ser Jesús hoy también entre nosotros. Lo reconocemos como el gran maestro de la historia. Y es más, hay para quienes Jesús no es Dios, sino que fue y es uno de los grandes maestros de la historia. Entonces, la Biblia dice en Mateo capítulo 8, verso 19, que vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Capítulo 9, verso 11, la Biblia nos menciona que vieron a Jesús los fariseos y dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ese texto es muy claro porque ellos hacen un cuestionamiento a Jesús. Capítulo 12, verso 38, están los escribas también reconociendo a Jesús y diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Y eso era todo el tiempo el reconocimiento de Jesús como quien sabía y podía enseñar, y lo hacía con autoridad. Bendito el nombre del Señor. Recuerdan que hubo un joven que se le acercó diciéndole: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Capítulo 19, creo que es verso 16, por ahí está ubicado el texto. Los fariseos, que eran hombres de leyes y acostumbrados a oír los maestros, también entonces llamaron a Jesús y le dieron ese título de maestro. Los discípulos de ellos y aún los herodianos, es lo que dice Mateo capítulo 22 verso 16. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y pudiéramos, hermanos, sacar muchos textos. Uno de los textos relevantes en la historia y de las escrituras donde se reconoce a Jesús como maestro fue cuando vino Nicodemo, que era principal y era maestro también entre los judíos, pero se acercó a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces ese reconocimiento es especial, fue hecho de maestro a maestro. Ese reconocimiento, ellos no reconocían a cualquiera como maestro. Entonces Jesús enseñó, la historia dice que enseñó como quien tiene autoridad y no como los escribas. No como los escribas. Jesús ya había dicho que la palabra que él enseñaba no era de él. Es decir, no provenía desde su parte humana. Porque se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe este tanta letra sin haber estudiado? San Juan capítulo 7, verso 15. Jesús le respondió, mi doctrina o mi enseñanza, que es doctrina, no es mía, sino del que me envió. Y también les dijo, yo nada hago por mis propios medios o de mí mismo. Capítulo 8, verso 28 de San Juan. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces Jesús transmitió lo que desde su perspectiva de Dios y su autoridad de Dios necesitó transmitir al pueblo. Jesús transmitió con sencillez. Pudiéramos hablar de lógica, pero si era lógica irrefutable. Bendito el nombre del Señor. Con preguntas penetrantes, con metáforas llamativas, con ilustraciones significativas como las parábolas que hemos encontrado que nos llevan a reflexionar. Se basaba en cosas conocidas para darnos a entender lo desconocido. Empleó lecciones prácticas, lavó los pies de sus discípulos con el fin de enseñarles que debían servirse los unos a los otros. Jesucristo tenía un amplio conocimiento, gracias a que es Dios sobre todas las cosas. El texto dice, Dios manifestado en carne, bendito el nombre del Señor. Como nadie podía tener conocimiento, lo tenía Jesús. Conocía a cabalidad la palabra escrita. Y cuando se le preguntó acerca del mayor de todos los mandamientos, fue claro al decir, honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en el transcurso de su ministerio, él se refirió directa e indirectamente a los textos ya escritos en el Antiguo Testamento. Pudiéramos decir que hay mención de los textos como el Génesis, como el Éxodo, como el Levítico, como Números, Deuteronomios. Habló de Samuel, habló de los Salmos, habló de los Reyes, de Isaías, de Proverbios, de Jeremías, de Daniel, de Lamentaciones, de los profetas como tal. Y entonces tenía toda la autoridad para enseñar.
Él mismo conocía al hombre. Bendito el nombre del Señor. No era como los escribas y fariseos, pues él mismo conocía al hombre. Él mismo se compadecía de las personas hasta el grado que sacrificaba su descanso para enseñarles. Entonces, muchos llegaron a saberlo y de todas las ciudades concurrían allá a pie y se adelantaban a ellos, pues al salir, la Biblia dice que él vio muchedumbre, porque la gente se adelantaba para llegar al lugar donde sabían que Jesús iba a llegar o iba a pasar por allí. Estamos hablando de un gran maestro. Además de ello, la gente lo estimó como maestro porque fue comprensivo con sus oyentes. Comprensivo. Eso de tener la multitud al frente y de tener compasión de ellos y de alimentarles fue una forma de hacer su obra milagrosa. Pero la Biblia lo que nos dice es que tuvo compasión de ellos. Su parte humana se conmovió y entonces multiplicó los panes y los peces para dar de comer a todos ellos. Entonces era compasivo con sus oyentes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por allá hubo alguien que se le acercó diciéndole: ¿por qué les hablas por parábolas? Mateo capítulo 13, verso 10. Él les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y por eso les habló por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De tal manera que se cumple en ellos la profecía: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de ellos, dice el texto, se había engrosado y sus oídos oían pesadamente. Pero él seguía teniendo misericordia. Dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y les empezó a explicar cómo sucedía esto del evangelio. Eso lo hacía porque tiene compasión de las personas. Les daba respuesta a cada una de sus inquietudes. Era consciente de las limitaciones. Entonces no les aplicaba demasiada información, sino la que de alguna manera ellos pudieran entender. Mateo 16, verso 4 dice que la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue, y dice que llegaron al otro lado. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero dice que ellos pensaban que él les hablaba de un pan diferente. Pero no les hablaba de un pan diferente. Les hablaba, ¿de qué les hablaba? Del pan del cielo. Buenos días, qué pena interrumpir. Les hablaba del pan del cielo.
Vamos a estar tranquilos, hermanos. Vamos a estar tranquilos, mis hermanos. Vamos a orar, hermanos. Oremos en el nombre de Jesús. Soberano Dios, invocamos tu nombre que es sobre todo nombre, porque tienes toda la autoridad, toda la potestad. Te pedimos por favor que tu conocimiento, tu ayuda se manifieste y tomes el control, Señor, en la vida de las personas. Tu autoridad, Señor. Soberano Dios, por favor, tú conoces todas las cosas y eres todopoderoso en ayudarnos. Pedimos, Señor, sanidad, sanidad, y controles toda situación en el poder de tu Espíritu. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Vamos a estar tranquilos, hermanos. Vamos a estar tranquilos. Yo creo que no hay necesidad del murmullo. Entonces estamos mencionando acerca de la enseñanza que Jesús podía impartir. Mire, Jesús fue un ser directo y la gente le reconoció como el Señor. Jesús fue alguien que mostró ser maestro. No solo lo dijo, sino que enseñó libremente la palabra de Dios. Enseñó directamente la palabra de Dios. Pero aunque enseñó directamente la palabra de Dios, el reconocimiento del ser humano no debe ser solo a él como maestro,
sino que el creyente, el Hijo de Dios, a más de maestro, debe reconocer a Jesús como Señor. Es decir, entender lo que Jesús me enseña, porque es el maestro que todo lo sabe. Él tiene el conocimiento del pasado, del presente y del futuro del ser humano. Y hay que reconocerlo como el maestro, pero hay que reconocerlo también como Señor. Y eso hace una diferencia entre el cristiano y quien no lo es. Eso hace una gran diferencia. Yo reconozco a Jesús como maestro, pero debo reconocerle como Señor. En lenguaje corriente, Señor significaría patrón. Cuando yo hablo de un señor, hablo de alguien que es patrón o hablo de alguien que es jefe. Cuando hablo de un señor, hablo de el dueño. Cuando hablo de un señor, hay una palabra para señor y es la palabra Adón. Y en la Septuaginta se traduce como Kyrios. Ese término traduce también en arameo Mara, que entonces lo llevaría al término de comandante, o a otro término, el término Seyid, que ese término Seyid habla de gobernante. El tetragramatón ya nos traería a pensar en Dios como Yahvé o Yahweh. Se usaba, pero no tenía una pronunciación exacta. Entonces ellos le llamaron Adonai o Adonai, que Adonai quiere decir Señor. Entonces es equivalente a Señor o a Kyrios. Jehová es la palabra moderna para nosotros hablar del Señor. Pero así lo hacían los miembros de cada comunidad. Se habla de la comunidad del Qumran, que apareció en una fecha relativamente reciente a los manuscritos del Antiguo Testamento. Pero en el hebreo, el tetragramatón indica que la práctica se sustituyó por Kyrios o por el Señor. Y entonces desde allí encontramos algunas palabras. Esa palabra Adonai es el Señor, así le llamó el pueblo en el Antiguo Testamento. No le llamaron Jehová porque en ese tiempo no se pronunciaba de esa manera, pero ellos sí decían el Señor, el Señor, el Señor, dando a entender que Él era el jefe, el dueño, el patrón, que Él era el gobernante, que Él era el amo. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué pasa cuando yo reconozco a Jesucristo como Señor? ¿O qué pasa cuando yo reconozco a alguien como Señor? Las epístolas y las cartas, ese término se usa tanto en orden secular como hablando de Cristo. Y dice que el esclavo tiene un señor.
Dice que el dueño de una propiedad es el señor de ella. El empleado tiene un mayordomo o tiene un amo. La carta a la iglesia, según el apóstol Pedro, dice que aún las esposas llamarían Señor a sus esposos, hablando de la autoridad o del dominio que en su tiempo había. Entonces, en todos los casos se utiliza la palabra Kyrios, que en lenguaje común se aplica a toda persona a la cual se le reconoce la autoridad y la superioridad. En muchas ocasiones es con referencia a Dios. En nuestro caso, cuando hablamos del Señor, ¿en qué pensamos? Porque usted puede reconocer a Jesús como maestro, pero hay que reconocerlo también como el Señor de nuestra vida. Como el Señor de nuestra vida. En el Antiguo Testamento se decía que Dios es el Señor de su pueblo. Es el Señor de su pueblo. Se dice que Él es el Señor de toda la tierra. Yo no sé cómo tome usted eso. El Señor de toda la tierra. El Señor de su pueblo. En el Nuevo Testamento se utiliza la frase, hablando de Jesús. Apocalipsis dice que Él es el Todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en cuanto a la persona de Jesús, si hablamos como persona, se usa en varias ocasiones como la connotación o la corriente de una forma de dirigirse a un superior. La Biblia dice que vino a él un hombre, Mateo capítulo 17, verso 14, vino un hombre que se arrodilló delante de él diciéndole: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Eso implicaba la disposición del que lo empleaba de reconocerse por debajo de aquel ser al cual le hablaba. Entonces, cuando yo hablo de un maestro, estoy hablando de quien enseña. Pero cuando hablo de un Señor, hablo de quien tiene toda la autoridad. Bendito el nombre del Señor. Por eso todo ese énfasis acerca de lo que Jesús es como maestro. Porque tiene toda la autoridad para enseñar. La tuvo en el principio y la tiene ahora. Por eso su palabra, nos apegamos tanto a su palabra. Y es reconocido como maestro, pero no todos le reconocen o le reconocemos como Señor. El término divino es una expresión de reconocimiento de la sublime autoridad de Jesús. La Biblia dice que Él es Señor del día de reposo. Así que no hay día mayor que Jesús. Por eso Él vino y hizo milagros en día de reposo, porque es Señor de ese día. Bendito el nombre del Señor. Sus palabras son consideradas como la autoridad definitiva. Por eso le mandó a la mar y le dijo: calla, enmudece. Y la mar se cayó y enmudeció. Desde el principio de la iglesia, los cristianos hemos confesado la soberanía de Dios
el señorío de Cristo y confesamos a Jesús como Señor. Miren, Romanos capítulo 10, verso 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. No hay otra forma en la que el ser humano pueda ser salvo sino con un verdadero reconocimiento de la señorío o del señorío, de Cristo. Nadie podrá ser salvo sin reconocer a Cristo como el Señor. Es posible que se le reconozca como maestro. Y mire por qué tomé el texto de Judas, o la escritura donde habla de Judas. Porque cuando Jesús le dijo a ellos, uno de vosotros me ha de entregar, dice que todos preguntaron, ¿seré yo, Señor? Pero cuando preguntó Judas, él no lo hizo de la misma manera. Porque él sí reconocía a Jesús como maestro, pero no lo reconocía como su Señor. Verso 25. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo, ¿soy yo, maestro? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pero entienda que aunque se dio cuenta que él era, no se apartó de ellos. Siguió allí entre ellos. Algo muy importante que debemos reflexionar es: en mi vida reconozco a Jesús como Señor o como maestro. Porque ante un maestro yo hago la venia. ¿Y cuánto sabe? ¿Y cuánto conocimiento tiene? ¿Y qué bueno enseña? Y tan claro que es al enseñar. Pero ante un Señor me postro. Ante el Señor obedezco. Ante el Señor hago lo que Él manda. Una de las situaciones por las cuales Dios cuestionó o hizo un cuestionamiento al pueblo, no sé si ustedes recuerdan Malaquías 1:6. El Señor le dijo al pueblo de Israel: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y le dice: si soy Señor, si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Pues nosotros somos dados y somos llamados a honrarle a Él como maestro, a reconocer lo que Él es como maestro. Bendito el nombre del Señor. Pero a temerle como nuestro Señor. Algo que había en los demás que no había en Judas era temor. Lo reconocía como maestro. Andaba con él, del lado de Jesús se obtienen grandes cosas, sus enseñanzas son especiales, como cuando estamos nosotros aquí en la iglesia. Qué bueno se canta, qué bueno se adora, qué bueno es Dios, cuántos milagros hace, qué bonito es andar con el Señor, su palabra es verdad, mira cómo se cumple su palabra, pero a la hora de obedecer,
no reconocemos su señorío, porque al Señor se le obedece. Nosotros estamos en la iglesia para obedecer al Señor. Jesucristo es el Señor de todos nosotros y a Él le debemos obediencia. Puede ser que nos quedemos cortos en obedecer en ocasiones por falta de conocimiento, pero el creyente debe aprender a entender que al Señor se le obedece. Bendito el nombre del Señor Jesús, que Él tiene la razón en todo, mi hermano. Cuando Dios habla, el creyente debe creerle y aprender de lo que Él habla. Pero no es solo creer y aprender, porque es posible que creamos y aprendamos. ¿Usted cree que cuántas personas se van a ir al infierno creyendo y habiendo aprendido, sabiendo la Biblia, habiendo sido bien enseñados, teniendo mucho conocimiento? El propósito es que usted y yo podamos ser como los otros discípulos, que podamos reconocer a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. ¿Por qué está usted en la iglesia? ¿Porque se explica bonito? ¿Porque se canta bonito? ¿Porque entendió que es la doctrina bíblica? ¿Porque entendió que Jesucristo es superior a los demás, pero le reconoce como Señor de su vida? Entonces, el reconocer a Jesús como Señor de mi vida me lleva a someterme a Él como mi Señor. Como mi Señor. Porque el Señor ordena y el siervo hace. El Señor dice y el siervo obedece. Cuando el Señor ordena, el siervo no refuta lo que ordena su Señor. Su deber es obedecer.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Hermano, al reino de los cielos vamos los que reconocemos a Jesús como el Señor de nuestra vida. Por eso, si la Biblia te dice algo, no lo refutes. Si entiendes que es la palabra de Dios, simplemente obedécela. Yo soy contrario a los cuestionamientos de la palabra de Dios, porque a veces cuestionamos y nos parece que la palabra de Dios debiera decir algo. Entonces, hombre, aquí la Biblia debió decir esto porque no estoy de acuerdo con lo que dicen. No, el siervo no está para eso. El siervo está para obedecer lo que su Señor ordena. Bendito el nombre del Señor. Que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que ir, que hay que venir. Si el Señor ordena, hay que hacerlo. No cuestiono, lo hago. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera y preferiría que Él tuviera el control absoluto. Bendito el nombre del Señor. Porque mire, el reconocer a Jesús como Señor en Judas no era evidente. Y entonces, como no le reconoce como Señor, él tenía otro Señor. El ser humano siempre vivirá bajo una autoridad. Si no es del Señor del cielo, habrá otro Señor. ¿Acaso no reconoce también el maligno a Jesús como gran maestro? Y hasta está bajo el señorío de él, porque Jesús ordena y el maligno se sujeta. Bendito el nombre del Señor. Pero mire, hermanos, a veces nosotros pasamos los límites porque negamos la autoridad de Jesús. Es como si Dios dijera, hay que hacer esto, y yo le digo, no, yo me manejo. Dios manda, pero yo digo, no, yo me gobierno. Así no sucede en la iglesia. Pero qué bonito cuando un creyente puede someterse a la autoridad del Señor. Aquí todos debemos reconocer a Jesús como el maestro, como el que nos enseña, como el gran maestro de nuestras vidas, como el que nos ha dicho lo que va a suceder, lo que está sucediendo, lo que sucederá, pero también como el único que tiene la autoridad de llevarnos al reino de los cielos, de transformar nuestras vidas, ante el cual debemos todo respeto, debemos doblegarnos ante Él. Por eso hay que doblegarse ante Jesús. Yo quiero invitarle esta mañana a que usted y yo podamos reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Porque las huestes celestiales le reconocen como el Señor de todo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Los ángeles, arcángeles y toda esa hueste celestial se postra delante del Cordero y adoran al que vive por los siglos de los siglos y dicen, porque Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Por Él existen todas las cosas. Él creó todas las cosas, dice el texto. Dice que los 4 seres vivientes se postraron. Y siempre que ellos se postran, dan gloria, honra, acciones de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor,
digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tienen un reconocimiento absoluto de lo que es la grandeza de Dios. Le reconocen como el Señor de toda la existencia. ¿Cómo le reconoce usted? Bendito el nombre del Señor. Porque en ese texto se hace evidente que los que le reconocieron como el Señor siguieron con Él y hasta sus vidas la dieron por Él. Usted mira la historia de los discípulos, hubo unos que murieron aserrados, otros crucificados, otros apedreados, y todos llegaron allá al final entendiendo que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Pero la triste vida de Judas es que se fue, compró una propiedad, la historia dice que se ahorcó, porque para él Jesús era solo el maestro, el que enseñaba bonito, el que les proveía de bendiciones. Entonces es posible que aquí hayamos personas para quienes Jesús es el proveedor, es el que enseña bonito, es el sanador, pero a la hora de obedecerle se queden cortos porque no le han visto la corona de rey, ni le han visto el cetro de rey, ni lo han visto como Señor. Pero hay unos que sí lo reconocen como Señor y que cada vez que Él ordena se postran simplemente. Y usted ha escuchado la frase, tus deseos son órdenes, y lo hemos escuchado muchas veces, y en ocasiones la mujer se lo dice al esposo, o focosamente se le dice a otra persona, el esposo se lo dice a la esposa, tus deseos son órdenes. Qué bueno si le pudiéramos decir al Señor, lo que tú desees para mí son órdenes y se cumplen, porque Él es el Señor de nuestra vida. Yo preferiría y diría esta mañana que Jesucristo lo que quiere de su iglesia es el reconocimiento como Señor. Él es maestro y seguirá siendo maestro. Lo conoce todo, lo más interno de tu vida, de tu existencia, pero hay un reconocimiento que Él requiere a diario. Y es que Él siga siendo el Señor de tu vida y de mi vida. Yo le voy a invitar a estar de pie. Y quiero invitarle a que siga reflexionando en ello. ¿Cómo identifico yo a Jesús? ¿O quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Y se responda, ¿Jesús es mi Señor o es solamente mi maestro? Y que usted pueda en el transcurrir de su vida decir, bueno, se está haciendo evidente que es solo mi maestro. O que pueda también decir, se hace evidente que Jesucristo es el Señor de mi vida. Cuando entendemos que es el Señor, todo lo que Él dice para nosotros es una orden y es digno de obedecer. Le voy a invitar a levantar su mano y a reconocer el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Si usted siente que debe reconocer su señorío en este altar, hágalo. Si siente que ha de postrarse ante Él, hágalo. Pero quiero invitarle para que le diga, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida.
de mi existencia. Porque otras cosas las he puesto primero que tú. Y recuerde que el Señor es el primero en todo. El Señor es el primero en tu vida sentimental. Él es el primero en tu vida laboral. Él es el primero en tu vida familiar. Él es el primero en todo, en todo, en todo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Todo en todo es Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, reconocemos tu grandeza. Yo hoy reconozco, como tantas veces, tu soberanía en mi vida. No quiero vivir como todos viven. Quiero vivir como tú mandas que yo viva. Quiero, Dios mío, que tu existencia en mi vida sea total. Que tu palabra sea, Señor Jesús, en mi vida lo primero. Que el obedecerte a ti sea lo primordial. Seguramente habrán otras cosas que revistan alguna importancia, pero quiero que seas lo primero en mi vida, en mi existencia. Quiero que seas mi Señor, en el nombre de Jesús. Perdona, Dios mío, cuántas veces pongo otras cosas primero. Cuántas veces pongo otras cosas en el primer lugar. Pero soberano Dios, ayúdame a reconocerte como el Señor de mi vida, como el Señor de mi existencia, en el nombre de Jesús. Amén. Ayúdanos, Dios, a transformar nuestra vida, a dejarnos transformar por ti, a no conformarnos con enseñanzas bonitas, con lindas interpretaciones que son especiales, con lindas visiones acerca de la Biblia o de alguna enseñanza, sino a vivir el señorío tuyo sobre nuestras vidas y a reconocerte en el diario vivir de nuestra existencia, en el nombre del Señor Jesús, en su nombre.